Helene es doctora en Antropología Social de Copenhagen University y profesora asociada de la Escuela de Antropología de OCE. Es directora del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia e investigadora principal del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, CIR, donde coordina junto con la doctora Marjorie Murray la línea sobre diferencia, coexistencia y ciudadanía. Sobre sus temas de investigación, yo creo que le damos paso para que después Helene nos cuente. Así que te doy la bienvenida, Helene, y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Y muchas gracias. Está bien si saco la mascarilla mientras que hablo, porque uno, no sé, queda como tan ahogada en algún momento de hablar a través de eso. Muchas gracias, Claudia, por la invitación, y a todos. No sé si ya está de todo, perfecto. Que no es tan grande, digamos, el PowerPoint, pero igual pensé que era buena idea como soporte de la conversación. Así que nada, pues, agradezco la presentación. Yo creo que siempre es súper importante conversar. Conozco a algunos, bueno, la Natalia ha estado en el CIR también, y otros no nos conocemos. Pero es como siempre un gusto estar como compartiendo un poco las ideas base de la investigación que estamos haciendo en este nuevo instituto. Entonces, básicamente lo que estuve pensando, lo que propuse a Claudia hacer ahora, es como una combinación. Voy a presentar un poco los argumentos básicos o las ideas básicas que sustenta Biodemos, este Instituto Milenio para Investigaciones en Violencia y Democracia. Y después pensé en entrar brevemente, no va a ser un paper ni una gran reflexión teórica, pero sí pensé en hacer lo que podríamos decir como un doble clic en algunas de las líneas de investigación, específicamente una línea sobre violencia estructural que pensé, intuir que podría ser quizás de más interés para un centro como la de ustedes. Y se me vino a la mente una investigación que yo hice, de hecho, años atrás, sobre juventud en zonas pobre y estigmatizada en Santiago. No suelo hablar de la población misma, porque como que se repite tanto, a veces termina como reestigmatizando algunas cosas. Pero que básicamente era una investigación sobre, bueno, normalmente uno diría jóvenes vulnerables, jóvenes en riesgo, jóvenes como al borde de actividades criminales, pero que terminó básicamente siendo una investigación sobre aspiraciones de tener una vida romántica. Entonces pensé que iba a terminar ahí, ¿ya? Ahora, el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia es un instituto milenio que lleva un año, un poco más de un año. En abril entregamos nuestro, digamos, primer informe anual a la ANID, digamos. Entonces es un instituto, como ustedes pueden imaginar, que nació en pandemia. Y el proyecto fue, yo creo que, entregado pocos días después de que cerró todo el país, antes de la pandemia. Entonces es como articulado, digamos, como proyecto en ese espacio entre el estallido y la pandemia, se puede decir, ¿no? Eso es como un poco para que se sitúen como en el contexto en el cual se postuló el proyecto. Ahora, evidentemente uno no inventa o propone un proyecto sobre violencia en el marco del estallido sin haber estado muchos años dedicado a los estudios de violencia, formas de
política, democracia. En mi caso, básicamente he estado por muchos años interesado en las maneras en que distintas formas de violencia impactan, afectan, moldean subjetividad, constituyen y desconstituyen comunidades, y también específicamente la manera en que se entrelazan con formas y expresiones de ciudadanía, tanto en Chile como en Bolivia, donde he llevado a cabo investigación, y también más ampliamente. Ahora, básicamente la pregunta que levantamos como Biodemos, o la propuesta que tenemos, es una manera en decir, ok, ¿cómo podemos tomar en serio estudiar, pero también con una mira de hacer propuestas de política pública o propuestas un poco más amplias de comprender la distinta manera en que la violencia se hace presente en democracia? No en una lógica de comprender la violencia per se como antagónico a lo que es una sociedad democrática, que a veces se entiende de esa manera como bueno, el sentido clásico de que el Estado evidentemente tiene el monopolio del uso de la fuerza, y en ese sentido un factor de orden, y que democracias deberían ser una forma de organizarnos donde la democracia, donde la violencia se controla de mejor manera, o que ocupa cada vez menos un factor predominante en la vida de las personas. Ahora, la investigación en mucha parte del mundo, incluyendo América Latina, más bien muestra, de hecho, que la violencia, si distintas formas de violencia voy a entrar en eso, es una forma integral también en cómo la gente vive y cómo se ordenan las democracias. Entonces, la propuesta, básicamente, base de Biodemos, es tomar en serio eso como punto de partida empírico, también de estudio, y estudiar las formas cotidianas, también excepcionales, que la violencia se afecta en las prácticas de ciudadanía y gobernanza democrática en Chile. Eso como uno podría decir el caldo maggi del objetivo general, que es un poco más amplio también, ¿no? Pero básicamente eso era como nuestro interés. Y el grupo que conforma Biodemos es un instituto, digamos, milenio albergado, que tiene dos instituciones albergantes. Uno es la UC, donde estamos tanto yo como Ángela Edo, que es el director alterno, que también es profesor de antropología UC, y la Universidad de Alberto Hurtado. Y es un instituto que tiene 12 investigadores, ¿cómo se dice?, asociados, que es como en la jerga de los milenios, eso equivale a un IP. Ahí como que se revuelven un poco. Y básicamente es un instituto que, disciplinarmente hablando, tiene como un eje entre antropología y ciencia política, y además está participando, bueno, esa persona que dice Ángela Edo no es Ángela Edo, lo estoy viendo aquí en el... si das el siguiente slide, eso es, a mí se ve aquí en el Zoom porque están las fotos, pero en todo caso, donde dice Ángela Edo, debe decir Hugo Rojas, y no es de la Escuela de Antropología UC, es de Derecho de la Universidad de Alberto Hurtado. Entonces, lo que quería decir es como disciplinarmente Biodemos combina disciplinarmente entre antropología, ciencia política, sociología, psicología, derecho y artes e historia. Si das el siguiente, ¿bien? Y como pueden ver, esto es casi, digamos, 11 de los 12 asociados somos o de la UC o de la Universidad de Alberto Hurtado, salvo Salvador Millaleo, que es de la Universidad de Chile. Y básicamente, aquí la propuesta metodológica es
trabajo temático que combina, por un lado, estudios de profundidad, muchos de ellos de corte etnográfico, de ahí está el elemento, digamos, antropológico, te podemos decir en el término metodológico o epistemológico, con estudio también cuantitativa e inclusive como de Big Data. O sea, eso es como la ambición, de hecho, de ir generando una combinación entre data, macrodata, etnografía, cruzado evidentemente también por elementos de psicología, de una sociología donde, como pueden ver, a lo mejor tanto hay sociólogos de la Universidad Alberto Hurtado y también de la UC. Los de la UC son, la mayoría de ellos participan en el Centro de Justicia y Sociedad. Entonces esto un poco más tirado por la sociología de la criminología, los que están de la UC, mientras que las sociólogas de la Alberto Hurtado, aquí, o sea, no estoy diciendo en general, pero de quienes participan en Biodemos, aquí es de una sociología no necesariamente criminológica. Además, hemos hecho una apuesta por incluir integralmente la investigación desde teatro, estudios de performance y arte, no solamente como en una lógica de outreach, de hecho no es una lógica de outreach, sino como una parte integral tanto de trabajar en metodología en ciertos territorios y en algunas investigaciones, pero también desde los conocimientos, los aprendizajes, la epistemología de los estudios de performance y dramaturgia, entrar a analizar también expresiones de violencia y temas de política. Bueno, lo voy a pasar así como un poco más rápido, cómo funcionan estos institutos, ¿no? Que es el modelo que nos da la ANI. Hay investigadores adjuntos también, lo puse aquí. Hay una categoría que se llama investigadores jóvenes, que en realidad son personas que están integradas evidentemente en el instituto. En la actualidad tenemos 3 postdoc, pero solamente tuve fotos de 2 porque la última es muy reciente, lo siento, pero a veces queda así. Aquí tenemos 3 postdoc. Alicia Olivarí, aquí dice Universidad de Barcelona, pero es de donde sacó su doctorado. En la actualidad es en antropología UC con Biodemos. Damián Martínez, tampoco es de la Universidad de Murcia, es de donde sacó su doctorado. Está en una universidad en Alemania en la actualidad, lo olvidé. Pero en realidad quizá lo más importante aquí es que ya tenemos como un grupo bien importante de doctorantes que yo creo que hacen parte importante de lo que es el instituto. Hay un equipo administrativo, creo que es clave porque además sin ello no hay instituto, ¿no es cierto? Está la Soledad González, que es la directora ejecutiva de Biodemos, entonces es básicamente la persona con que si se hace colaboraciones más formales o convenios o actividades, la cosa pasa por la Sole. Y hay un equipo de comunicaciones también. Ahora, menciono todo esto porque yo creo que es como bueno ver las caras, tener una noción más o menos de qué está constituido el centro. A lo mejor algunos de ustedes conocen a algunos de los investigadores y dicen, ah, ya, este está ahí, o ubican algunas de las investigaciones. Ahora, perdona, Ellen, ¿sí? Perdón. ¿Sabes qué? Nosotros en Zoom no tenemos avance de las slides. Ah, ¿no? Sí, entonces solo tenemos la primera. Ah, lo siento, la no primera sé, diapo. yo estoy cambiando. Si no soy yo la que estoy cambiando. Y nos encantaría conocer el equipo. Sí, Oh, por supuesto. Gracias, Ale. Gracias. Gracias. Todo mi trabajo acá. ¿Vale? No, Pero lo estamos viendo nosotras. Parece, ¿no? La cámara se puede girar.
Entonces a lo mejor vuelve a donde están los investigadores. Como desde los asociados, yo creo que desde el slide 4. Para que... Claro, ahí estamos. Como dije, somos 12 asociados. Confirmemos que se Tampoco ve. vemos. Y ahí. No lo vemos todavía. Ahí sí. ¿Ahí sí? Muchas gracias. Ya. Ya. Como dije brevemente, bueno, ahí pueden ver las personas, pero aquí hay una participación importante de antropología y ciencia política o escuela de gobierno, ¿sí? Derecho de la Universidad de Alberto Hurtado, ahí donde dice Ángeles, no es Ángeles, es Hugo Rojas, que es de Derecho de la Universidad de Alberto Hurtado, no sé qué pasó ahí. Está la Marcela Cornejo de la Escuela de Psicología, ¿sí? La Marjorie Murray de Antropología, José Manuel Fernández de la Universidad de Derecho de la Alberto Hurtado. Como a lo mejor saben, la Universidad de Alberto Hurtado tiene una línea fuerte de investigación en derechos humanos. Entonces, son como bien interesantes para nosotros. Y de ahí, si cambia el siguiente slide. Está la Alejandra Lúneca, que a lo mejor algunos conocen, Andrea de la UC también. Y Oriana Bernasconi de Sociología de la Universidad de Alberto Hurtado. Ahora aparece Hugo de nuevo, porque hay que por alguna razón su foto desapareció. Rodrigo Martones de Ciencia Política, Andrés Kalavki de la Escuela de Teatro, y está Salvador Millaleo, que es de Derecho pero de la China. Bueno, pero de la China, digamos. Adjuntos, Alfonso Donoso, también de Ciencia Política. Está la Catalina Droppelman de Sociología UC, que como le dije, como también del Centro de Justicia y Sociedad. María Paz de Vilcot, de Sociología de la Alberto Hurtado. Y se esconde un último ahí detrás, que yo debería memorizar quién es, pero en este instante... El Piero. Encima mi gran colega y amigo. Ahí estaba detrás de la foto de ustedes, por eso que no lo vi. De antropología. De jóvenes, para pasar nomás, total, ya estamos repitiendo. Está la Carla Alberti, de Ciencia Política UC. Está Fernando Pairicán, es historiador, pero está en la Escuela de Antropología UC. Y está también la Pilar Larroulet de Sociología. Como les dije, tenemos tres investigadores postdoc en la actualidad, dos antropólogos y un sociólogo. Yo creo que la próxima contratación postdoc lo más probable que va a ser en Derecho. Y tenemos un conjunto, de hecho, de investigadores doctorales, inclusive hay un par más que están asociados ya a que, como pueden ver, es entre antropología, ciencia política en la actualidad, pero también se acaba de incluir también una nueva beca, una estudiante en sociología. Y con eso pasamos al equipo administrativo, como les dije, y yo creo que con eso... si me preguntan, podemos como quizá entrar un poco, como les dije, en el tema de las líneas de investigación y cómo nos estamos organizando en función un poco de comprender la manera en que la violencia se imbrica con la democracia y cómo eso impacta en la práctica y experiencias también de ciudadanía. Básicamente, Biodemos nos organizamos en tres líneas de investigación. Hay una línea que denominamos violencia criminal en seguridad urbana. Hay una línea que está dedicada al estudio de violencia estructural y desigualdad.
Y hay una línea que está dedicada a lo que denominamos ampliamente violencia política, étnica y procesos de radicalización. Ahora, organizamos, todos los investigadores participan en dos líneas. No entendemos las líneas como excluyentes entre sí, justamente porque uno de los argumentos que sustenta, o la razón de ser de nosotros, es la manera, que nos interesa la manera en que estas distintas formas de violencias se solapan y se sostienen entre sí. Entonces es clave que no miramos un aspecto así, que a veces no pasa como investigadores, como bien, como que de pronto nos interesa así una cosa muy específica que está bien, pero obviamente tenemos que tratar de seguir también las maneras en que se sostienen entre sí estas distintas formas de violencia. Entonces, la línea de violencia criminal y inseguridad urbana, que está coordinado por Juan Pablo Luna, Ciencia Política acá, el objetivo de esa línea es documentar, analizar y teorizar cómo los diferentes grupos experimentan, normalizan, reflexionan y o resisten la violencia. Nada que ver, está mal puesto, no puedo creer. Lo puse mal porque ese es el objetivo de violencia estructural, pero básicamente busca documentar, analizar y teorizar las maneras en que el crimen, también el narcotráfico, impacta y normaliza también formas de actuar en distintos territorios del país. ¿Ya? O sea, ahora estoy improvisando porque no tengo así la línea exacta aquí, pero esa es la lógica de esta línea. Los investigadores que participamos ahí, yo también llevo años trabajando temas de inseguridad y cómo distintas formas de gobernar o manejar la inseguridad se constituye en una forma de ejercer ciudadanía en Chile, que eso ha sido como uno de mis argumentos clave de investigaciones previas, las maneras en que en Chile democrático la inseguridad y la comprensión del ciudadano como potencial víctima de delincuencia ha sido una forma de generar participación ciudadana, muchas veces a través de comités de seguridad o podía ¿cómo se llama? La policía comunitaria tiene un nombre específico en Chile, plan cuadrante, que son maneras en que la gente llega a participar, pero una participación bien específica que conlleva sospecha y también conlleva una discriminación propia dentro de las mismas zonas y varias zonas, todo en zonas de clase media baja y en poblaciones pobres. Entonces somos varios que trabajamos ese aspecto, pero una de las líneas que estamos abriendo aquí, dentro de esta línea de investigación, es entrar a ver un poco más el tema del crimen organizado, cruzado por temas de corrupción. O sea, si quieren, como en jerga de ciencias sociales, estamos buscando estudiar hacia arriba, hacia abajo. Y específicamente también estamos viendo distintos temas relacionados con el narcotráfico. Esto, como a grande rasgo, lo que en la actualidad estamos haciendo aquí. La segunda línea, y como yo dije, ahí puedo entrar un poquito más después, esta línea sobre violencia estructural y desigualdad está coordinada por Michael y Murray de Antropología UC, y ahí sí que está correcto el objetivo. Se nota que hice un poco rápido, ¿no es cierto? Pero esta línea busca documentar, analizar y teorizar cómo los diferentes grupos experimentan, normalizan, reflexionan o resisten la violencia estructural y la desigualdad que los afecta, así como los efectos y efectos de estas experiencias en diversas expresiones en ciudadanía. Podemos conversar de eso después, pero en algunas ocasiones nos ha pasado que quizás la noción de violencia estructural
para alguna gente aún le cuesta o tienen como duda acerca de qué referimos con eso. Y que evidentemente, pero ahí voy a tratar de entrar un poco más al final. Sospecho que para este grupo aquí quizás no cuesta tanto, pero básicamente también tiene que ver, cuando estamos hablando de violencia, en qué medida comprendemos la violencia como un evento discreto, ¿no es cierto? Un golpe concreto, yo te golpeo, hay un acto, hay una víctima, un victimizador, y en qué medida estudiamos violencia entendido como una estructura o sistema social que inhibe que la gente pueda, o que alguna gente pueda cumplir su potencial plena. ¿Sí? Y finalmente tenemos una línea donde nos centramos en temas de violencia política, también étnica, y decimos proceso de radicalización. Es una línea que coordina Hugo Rojas, de la Universidad de Tartutao, abogado, académico. Y con esta línea buscamos documentar, analizar y teorizar las prácticas de radicalización y violencia política y étnica que ocurren en el país. Además, analiza las maneras y mecanismos que adopta el Estado para abordar tales violencias en consideración de los estándares internacionales en materia de calidad de Estado de Derecho, democracia y respeto de los derechos humanos. Ahora, es como bien clave, si bien aquí en esta presentación mencioné derechos humanos aquí, pero en realidad en Biodemos no es como que estudiamos derechos humanos relacionados en una sola forma de violencia. O sea, más bien el enfoque de derechos humanos, tanto de primera como de segunda generación, es un elemento, un eje transversal en el instituto. Como les dije delante, este es un instituto que lleva un año, un poquito más, pero igual quizá vale la pena, aquí puedo cambiar el slide, mencionar algunas de las actividades también para que conozcan. Bueno, en enero hubo una inauguración que estábamos como esperando para poder hacerlo presencial, que era la semana de Biodemos, que estuvo como bien bonito, con una combinación entre obras de teatro, charlas magistrales. Estuvo Carlos Formen, sociólogo, está en Guayú, es argentino también, bueno, en realidad cubano, creo que cubano nacionalizado argentino, lo que importa tanto, pero bueno. Estaba Ariel Dorfman, también Elizabeth Lira, había como un conjunto de actividades, pero antes que hicimos digamos, la inauguración, también con workshops para doctorantes, estudiantes de postgrado, una de las primeras cosas que hicimos como instituto era iniciar algo que llamamos diálogos Biodemos, que se pueden revisar en YouTube. Puse aquí dos ejemplos de dos como ciclos que están en la actualidad, pero en realidad hemos tenido diálogos sobre temas de reparaciones, hemos tenido diálogos sobre derechos humanos en transición, y básicamente con los diálogos lo que buscamos hacer es que invitamos tanto a académicos como representantes de sociedad civil o de organizaciones sociales de zonas, territorios específicos, y tratamos de empujar una reflexión y un debate en común, diversos temas que también pueden ser de contingencia. Cuando salió la primera estado de emergencia en la macrozona sur, inmediatamente hicimos, por ejemplo, un diálogo sobre eso. O sea, a veces surgen como muy ad hoc con lo que está pasando, y otras veces son un poco más planificados en la actualidad. Hacemos en conjunto con una serie de otros institutos y organizaciones una serie de diálogos, van a venir 10 si no me equivoco, que son psicodiálogos para una nueva policía, que básicamente aborda distintos temas de cómo se podría reformar o qué elementos se requiere para reformar o hacer una
ciudadanía, digamos, más civil, más ciudadana. Y eso de hecho son los días jueves, así que están al día, pero se pueden revisar en YouTube. También, si van al siguiente, hemos ya podido avanzar con algunas actividades de formación docente. Eso evidentemente tiene que ver también con que todas tenemos proyectos andantes, o sea, sí son cuando uno inicia estos mega centro, instituto, ya nos acoplamos también de lo que hay, y en la actualidad tenemos, por ejemplo, jornadas de formación docente sobre educación, esto es para educación básica, sexto básico, creo que se tiene el tema de derechos humanos y esa época en currículum. Yo creo que ustedes lo deben saber más que mejor que yo. Pero este es un proyecto que lleva la Oriana Bernasconi hace años, que antes era un anillo sobre memoria y archivos de violencia, y que ahora lo estamos como albergando también en Viudemos. Lo mismo con el siguiente slide, hemos tenido varias como actividades. Esta es una actividad artística en la ex cárcel en Valparaíso. Tenemos una serie de actividades, ahora puse esa foto, pero hay distintos. Eso como grande como una pincelada, se puede decir, como para que ubiquen, conocen el centro, quiénes somos. No sé cómo estamos con el tiempo, si hay tiempito para que hable un poquito más sobre antropología, violencia estructural, o prefieren dejarlo aquí. Yo creo que podemos tener 5 minutos más, tomar algún tiempo para cerrar. Ya, ningún problema. Es que le dije a Claudia que me encontré que era un poco aburrido solamente presentar el centro, entonces yo dije, quizás yo sospechaba y puedo estar equivocada, pero que quizás el tema de violencia estructural y cómo entramos podría ser quizás de interés de algunos aquí. Entonces si vas, salta el slide 19 y va directo nomás al slide 7. El 19 son algunas de las actividades que tenemos en la actualidad en la línea de violencia estructural. Un estudio sobre campamentos y otro que es un estudio que llamamos son 30 años, que evidentemente va relativo al estallido. En distinto, son 30 años un proyecto, ahora igual eso. Un proyecto donde en conjunto con Acción, que es la Asociación Chilena de ONG, hemos llevado a cabo conversatorios en zonas que quizás poco se escucha y también poco se escuchaba en la época del estallido. Pueblo Chico en el Norte Chico, Chasca, trabajadoras, sobre todo del Salmón en Chiloé, etc. Así como hemos ido como con un énfasis, como dije, de derechos humanos, pero derechos sociales específicamente, ir conociendo cómo la gente vive la desigualdad en Chile. Ahora sí va al siguiente, al 20. Cuando yo le dije que a veces nos preguntan o inclusive algunos cuestionan por qué hay que estudiar la violencia estructural cuando a la gente lo que le importa es la delincuencia o lo que importa es la violencia política, el terrorismo, etc. Nosotros, como dije, nos interesa la manera en que están embriagadas, por una parte, y también nos interesa las maneras en que la violencia es normalizada y por ende también invisibilizada. Y una de las maneras que aparece eso es para muchos de nosotros que trabajamos en zonas urbanas, sobre todo también rurales, más lejos,
no necesariamente geográficamente lejos, sino económicamente, políticamente, socialmente lejos de los centros del Estado, y situarse a comprender nuestra sociedad Chile actual desde estas zonas es también una forma clave para estudiar el Estado, comprender el Estado. Sostenemos que es en esa zona que el Estado se hace, generando fronteras con el otro, pero también son las zonas donde se improvisa, son las zonas donde se actualiza también política pública, son las zonas donde se implementa, para bien o para mal, nuevas políticas, pero sobre todo tienen a ser como zonas de vida, ¿no? Abandonadas, y nos interesa en ese sentido. Yo puse aquí en el siguiente una definición de violencia estructural, hay varias, pero comprenderlo en la manera en que no hay un perpetrador individual que cometa un acto discreto, sino que la organización de la sociedad es tal que la violencia está incorporada en la estructura y se muestra como poder desigual y en consecuencia como probabilidades de vida desiguales. Esta violencia tiende a ser invisible y normalizada. Ahora, una manera en que lo visibilizamos evidentemente es con la estadística. Y a veces nos pasa a algunos de nosotros que cuando llevamos suficiente tiempo haciendo trabajo de campo en una sola, de pronto esas estadísticas se tornan carne y hueso. O sea, yo comencé a trabajar en una zona muy pobre en Bolivia, 10 años, no, que 10 años, estresante, no sé, 15 años atrás, y ya conozco personalmente 4 personas muertas prematuros por violencia. Entonces de pronto también, o sea, las violencias son, las estadísticas, son personas concretas. Eso es una forma de visibilizar, pero nos dice poco sobre cómo la gente internaliza, experimenta, vive y reacciona frente a esas realidades. Como le dije, yo tiempo atrás, y eso sí que es tiempo atrás, es como unos 12 años atrás, iniciamos, de hecho, con la Alejandra Lúnique, que fue la primera investigación que hicimos juntas, una investigación sobre juventud como aporte de actividades criminales, ¿ya? O sea, quiere decir como jóvenes y adolescentes que a lo mejor cometían algunos actos delictivos, pero no habían caído presos, o que estaban como entre ser la persona que se repite en el año escolar 2 veces, 3 veces, vuelven, salen a trabajar, retornan. Ustedes seguramente conocen esas realidades muy bien también. Y con una sensación de no oportunidades. Y una de las cosas que es como bien interesante en esa zona es la manera en que eso se cruza también con los discursos, digamos, predominantes de una sociedad, también una cultura neoliberal donde es muy fuerte el discurso de un buen chileno tirar para arriba, ser capaz de moverse adelante, ordenar la vida, tener una sensación básicamente de que yo soy dueña y señora, si se puede decir, de mi destino, ¿no? De que soy capaz de controlar algo que sea. Y eso evidentemente es una lógica de una temporalidad que se mueve hacia adelante, pero lo que pasa para la mayoría de estos jóvenes es más bien que están estancados, o si se mueven, se puede decir lateralmente, tratando de no retroceder. Una de las cosas que hicimos en esta investigación era hacer investigación participativa, en este caso con fotografía. Encontré algunos aquí, de un joven que dice: tomé esta foto porque estaba quebrada el poto de la botella, y cuando pasa eso es que alguien la tiró.
cuando van a pelear la quiebran así para ponerse a pelear. Yo creo que va por el lado de la pelea porque era domingo y la noche del sábado pasa de todo. Peleas, balaceras. O sea, como la gente reflexiona y describen sus relaciones. Aquí hay una descripción de la plaza. Esta plaza de la Borrachito de los Pasteros, siempre se juntan ahí día y noche. Y se ve como tienen la plaza con latas y cerveza llena de papelillos. Ese sector es como de ellos. Ahí machetean para su vicio y a veces si no les das, se ponen pesados. Bueno, esta foto es un ejemplo. Y una de las cosas que pasa como bien significativamente con ese grupo de jóvenes ahí es como las discusiones en torno a quién es flight, quién no es flight, categorizaciones de flightería. Y una conciencia, yo diría, altísima de que esas categorías son categorías situadas en el espacio y socialmente. A lo mejor dentro de mi población soy no flight, no me junto, pero puedo tener una alta conciencia, sobre todo entre los varones, de que cuando salgo de esos espacios otra gente me considera como tal. Como las miradas de discriminación, el lugar. Un día, las dos personas que trabajaban como asistentes de investigación en esto, María Ignacia Arteaga y Sebastián Bueno, salieron con un grupo de ellos para, o sea, estaban haciendo un paseo a Cerro San Cristóbal y pasaron por Providencia. Y fue como bien interesante las reflexiones, por ejemplo, que salió ese día acerca de tener esa conciencia de que otra persona cruza la calle cuando yo paso, o que me eviten la mirada, o que creen que soy choro. Y el paso a decir, y a veces me aprovecho, ¿no? O sea, de tener como esa conciencia de la estigmatización que lleva la sociedad en términos de clase, en términos de género hacia los varones muy específicamente aquí también, y en términos racializados, ¿no? Que hablamos un poco en Chile, bueno, cada vez más sobre el tema del racismo y la importancia, pero que importa. Importa, yo diría, también en las posibilidades inclusive de movilidad social dentro de esos espacios. La siguiente foto tiene que ver con convivir con el narcotráfico. Tengo dos cosas que decir con esta foto. El medidor está muy bajo. Cuando está muy bajo, el medidor lo abren y hacen que la luz salga gratis. Y la otra que hacen es que pueden cortar la luz cuando llega la droga. Entonces es como microetnografías hechas por la propia persona acerca de, en este caso, cómo el crimen organizado afecta y ordena el espacio urbano, pero también muy específicamente esas pequeñas cosas, eso ya como casi una semiología de la inseguridad o de la peligrosidad de cómo la gente navega en el espacio urbano, en este caso, entendiendo inmediatamente qué está pasando aquí. Y en ese sentido también, si me junto o no me junto, aquí hay que pensar que uno conoce bien desde el colegio, desde infancia a ciertas familias, o inclusive puede ser tu propia familia. Entonces, ¿en qué circunstancias se asocian y en qué circunstancias se distingue de? Una de las cosas que fue como clave en nuestro análisis, sé que de hecho voy a pasar el siguiente slide y después un término como bien EMIC, o sea, desde ellos, y ahora hay una foto más de escolares, pero que fue una categoría analítica muy fuerte que salió en este trabajo de campo, eran las discusiones acerca del roce. ¿Qué pasa? ¿En qué circunstancias hay roce? Y roce aquí en este contexto específicamente lo entienden como el tocarse, o sea, toparse con la persona equivocada, que puede considerarse una provocación y que puede provocar una pelea.
pero también una sensación de tensiones acumuladas y que pasaba, y nosotros compartimos muchas veces en el trabajo de campo, sobre todo María Ignacia y Sebastián, en contextos sobre todo cruzados por alcohol, donde las peleas aflotaban muy fuerte y sobre todo con discusiones de carácter amoroso. Y una de las virtudes como del trabajo quizás etnográfico es que uno puede tomar en serio eso. O sea, una primera posibilidad es decir, ya, el deseo romántico no tiene nada que ver con su actividad semi-pandillero. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tratar de pensar cuando al mismo tiempo la gente habla de tirar para arriba, de la posibilidad de salir del barrio, pero que casi no vale la pena, y además me miran feo cuando salgo, a lo mejor más vale que me quedo aquí, pero en realidad me gustaría, vuelvo a matricularme por tercera vez en un 2x1, o sea, todos esos esfuerzos. Y una cosa interesante aquí de esta serie de entrevistas con estos jóvenes es la manera en que la búsqueda del amor romántico, el espacio íntimo, de pronto nos dimos cuenta que se configuraba quizás como el espacio donde la persona buscaba una realización individual, donde se buscaba tener una sensación de agencia en un mundo que le pareciera muy inhóspito, y creo que objetivamente y lamentablemente es bastante inhóspito, pero eso también pone una presión enorme sobre todo considerando que son gente joven, sobre esas relaciones, y ahí de pronto se podía ver también cómo, digamos, esas desigualdades permeaban inclusive esas como salidas a McDonald's para ir a comer, o juntarse en la cama a ver una película y tratar justamente de no salir para evitar el otro roce o la otra actividad. Y cómo fracasan también una y otra vez esa expectativa, porque también muchas veces pasa dentro de una sociedad heteronormativa muy fuerte, donde esos mismos varones tienen que convertirse en proveedores, pero tienen pocas posibilidades de realmente proveer en la relación. Entonces, una de las figuras analíticas que nosotros usamos en ese trabajo era la manera en que el roce estaba presente en varias partes. Y si te devuelves al slide 25, termino con eso. Básicamente, bueno, hay un artículo ya bien antiguo de Hurston y Caldeira que habla sobre democracia latinoamericana o brasilera, argumentando que son democracias disyuntivas, las democracias postdictatoriales en América Latina. Eso entendiéndolo de tal manera que tenemos derechos políticos, pero pocos derechos sociales, y también la justicia, digamos, flaquea, ¿no? Yo me preguntaba, aquí hay un artículo, que se los puedo circular después si les interesa, pero básicamente la manera en que, cómo eso también se traduce a distintas formas de sentido de pertenencia, tanto al Estado-Nación como a las zonas donde viven las personas, inclusive de forma o expresiones de ciudadanía disyuntiva. Y si me parece interesante plantear eso también en relación a una discusión sobre violencia estructural, y quizás pensando en el contexto que estudian o trabajan ustedes, es porque creo que esa lógica nos permite, ojalá, superar esa idea de que hay gente que opera por fuera del sistema, que no pertenecen, que están en otros lados, esa idea de que el violento es un otro muy lejano de nosotros y no una parte integral de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo reconocer que efectivamente hay estructuras y formas que fisuran tanto que el sentirse
como un sujeto o un ciudadano logrado, ni siquiera exitoso o exitosa, si quieren, entre comillas, es muy difícil en estos contextos donde, como digo, es casi imposible avanzar. Si tengo suerte, hago esos movimientos laterales de no empeorar mis condiciones de vida, ¿no? Y creo que eso genera también un sentido de pertenencia más bien disyuntivo, que no es lo mismo que estar por fuera. Entonces, con eso también estoy haciendo un llamado de estudiar ciudadanía más allá de sus definiciones legales, evidentemente, de comprenderlo también como una forma de subjetividad, una forma de subjetividad política y como una forma en que nosotros vamos aquietando y comprendiendo formas de pertenencia a colectivos locales, pero evidentemente también más amplios del Estado-Nación. Entonces, creo que he hablado mucho, entonces lo voy a dejar aquí y si algo no quedó claro, obviamente me pregunten nomás, porque iba saltando un poco para ahí y para allá. Así que, eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Helene.